En 1812, Napoleón Bonaparte, al ver que el sistema continental que él mismo había implementado no estaba siendo respetado por Rusia, se preparó para llevar a cabo una invasión militar que marcaría un punto crucial en su campaña de expansión por Europa. El sistema continental fue una estrategia ideada por Napoleón para aislar económicamente a Gran Bretaña, al impedir que los países europeos comerciaran con ella. Sin embargo, Rusia, bajo el liderazgo de Alejandro I, decidió romper este acuerdo y reanudar el comercio con los británicos, lo que no solo fue una violación directa del sistema, sino también una amenaza a la hegemonía de Napoleón en Europa. Este incumplimiento generó un conflicto inevitable entre ambas potencias. Napoleón, furioso por la traición de su antiguo aliado, ordenó la movilización de sus fuerzas para invadir Rusia. La invasión fue una pieza clave en su visión de dominar todo el continente europeo. Además, se vio como una demostración de poder que pondría a prueba la capacidad del Imperio francés para sostener su influencia frente a la creciente oposición. La decisión de invadir Rusia, que parecía un paso hacia la consolidación de su imperio, desencadenaría una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia europea. La invasión de Rusia, sin embargo, no solo era una cuestión de dominio territorial, sino también de prestigio para Napoleón, quien ya enfrentaba resistencia en otras partes de Europa. Con su mirada puesta en la expansión, la invasión de Rusia fue uno de los desafíos más ambiciosos de su carrera. Aunque las primeras victorias parecían confirmar su estrategia, la campaña en el vasto territorio ruso pronto se vería plagada de dificultades que marcarían el comienzo de su declive. A medida que la situación se complicaba, la naturaleza del conflicto cambiaba, y la marcha hacia Moscú se convertiría en un viaje plagado de desafíos imprevistos, lo que pondría en duda la victoria de Napoleón y su capacidad para mantener su dominio sobre Europa. La preparación de la invasión rusa en 1812 por parte de Napoleón Bonaparte fue una empresa monumental que implicó la movilización de un ejército de aproximadamente 600,000 hombres, compuesto por tropas de diversas naciones aliadas. Este ejército multinacional, conocido como la Grande Armée, reflejaba la ambición de Napoleón por consolidar su dominio sobre Europa, pero también evidenciaba las complejidades logísticas inherentes a tal empresa. El ejército de Napoleón estaba compuesto no solo por soldados franceses, sino por una impresionante variedad de contingentes provenientes de distintas partes de Europa. Polacos, bávaros, italianos, neerlandeses, españoles y otras tropas de diversas naciones aliadas formaban parte de la maquinaria militar que Napoleón había reunido. Esta diversidad de fuerzas, aunque reflejaba la magnitud del poder del emperador, traía consigo serios desafíos en términos de coordinación. Las diferencias en la estructura de mando, las tácticas y el entrenamiento de cada ejército constituían obstáculos que requerían una integración meticulosa para mantener la efectividad operativa. Además, la cohesión entre las diferentes nacionalidades no siempre fue perfecta, lo que sumaba incertidumbre a la planificación y ejecución de la campaña. En cuanto a la logística, Napoleón implementó un sistema avanzado para la época, que incluía la creación de cuerpos especializados como el Service du Train, para el transporte de suministros y la Intendance para el abastecimiento. Sin embargo, la vastedad del territorio ruso, la falta de infraestructura adecuada y las duras condiciones climáticas complicaron enormemente el suministro de víveres, municiones y forraje para los caballos, esenciales para el avance del ejército. Las enormes distancias y el mal estado de los caminos rusos hicieron que los convoys de suministro se retrasaran constantemente, y la logística se volvió un dolor de cabeza para los comandantes franceses. A pesar de los esfuerzos por establecer depósitos y rutas de suministro, la incapacidad para mantener una línea de suministro efectiva resultó en una escasez crítica de recursos que puso en riesgo la campaña. Además, la estrategia rusa de tierra arrasada, que consistía en destruir recursos y quemar pueblos durante la retirada, privó a la Grande Armée de fuentes locales de abastecimiento. Esta táctica, combinada con las enfermedades, el agotamiento y las bajas temperaturas, mermó significativamente la moral y la capacidad de combate del ejército francés. La falta de alimentos, la escasez de ropa adecuada para el frío y las epidemias de tifus y disentería causaron grandes bajas dentro de las tropas de Napoleón, quienes se veían obligadas a avanzar bajo condiciones extremas y en constante lucha por sobrevivir. La invasión de Rusia en 1812 no solo fue una demostración del poder militar de Napoleón, sino también una lección sobre las limitaciones logísticas en operaciones de gran escala. La incapacidad para gestionar eficazmente los recursos y adaptarse a las condiciones del terreno y del clima
resultó en una de las derrotas más significativas de su carrera. La experiencia de la invasión rusa subraya la importancia crítica de la logística en la guerra. Una planificación logística insuficiente puede convertir una campaña aparentemente exitosa en un desastre estratégico. La lección aprendida por Napoleón y sus contemporáneos fue clara. El control del terreno y la capacidad para mantener líneas de suministro efectivas son fundamentales para el éxito militar. El 24 de junio de 1812, el ejército napoleónico cruzó el río Niemen y entró en territorio ruso, marcando el inicio de la invasión que Napoleón había planeado con minuciosa precisión. A pesar de la imponente magnitud de su ejército de 600,000 hombres, la travesía hacia Rusia no estuvo exenta de dificultades. El plan original de Napoleón era atacar al norte, rodeando las fuerzas rusas para obtener una victoria rápida y decisiva. Sin embargo, las circunstancias en el terreno hicieron que este plan fuera más desafiante de lo esperado. Uno de los primeros obstáculos importantes fue el mal estado de los caminos rusos, que dificultaba enormemente el avance del ejército. El terreno en la vasta extensión de Rusia era impredecible, con caminos deteriorados, pantanos y bosques que impedían el paso fluido de las tropas y su equipo. Las carreteras rusas, en su mayoría no pavimentadas, se transformaban en barro intransitable con la lluvia, lo que hacía que el transporte de suministros fuera aún más complicado. A medida que las unidades se desorganizaron debido a las dificultades logísticas, el ejército comenzó a perder velocidad y eficacia en su avance. Además de los problemas con el terreno, las dificultades logísticas se agrandaron por la falta de suministros adecuados. El abastecimiento de alimentos, municiones y, sobre todo, forraje para los caballos, esenciales para la caballería, resultó ser una tarea monumental. Napoleón había confiado en un sistema de suministro eficiente, pero las vastas distancias y la escasez de infraestructura en las zonas rurales rusas afectaron gravemente la capacidad de mantener su ejército bien provisto. A esto se sumó la falta de recursos locales debido a la estrategia de tierra arrasada adoptada por los rusos, que quemaron pueblos y destruyeron cosechas durante su retirada, dejando a las tropas francesas sin acceso a los recursos básicos. A pesar de estos obstáculos, el ejército francés continuó su avance, aunque con una moral cada vez más baja. Los hombres estaban agotados por las largas marchas bajo el sol abrasador del verano ruso y la falta de suministros. La compleja logística de transportar las grandes cantidades de equipos y víveres necesarios para mantener a un ejército de tal magnitud comenzó a mostrar sus fallas. Las dificultades no solo afectaron al ejército, sino también a la capacidad de Napoleón para mantener la cohesión y la disciplina dentro de sus tropas. Este primer tramo de la invasión, aunque aún en sus primeras etapas, dejó claro que el avance hacia Moscú no sería tan fácil ni tan rápido como Napoleón había anticipado. Los problemas logísticos se agudizarían conforme avanzaba la campaña, y la falta de adaptabilidad del ejército francés a las condiciones del terreno ruso comenzaría a cobrar un alto precio. Sin embargo, Napoleón seguía confiado en su capacidad para romper las líneas rusas y obligar al zar Alejandro a rendirse. Lo que no podía prever era el costo humano y material que esta invasión acarrearía en las semanas venideras. La batalla de Smolensk, librada entre las fuerzas del ejército napoleónico y el ejército ruso en agosto de 1812, fue un enfrentamiento crucial en el marco de la invasión de Rusia. Aunque Napoleón obtuvo una victoria táctica, este conflicto no resolvió la guerra, y no resultó en la rendición de las fuerzas rusas. A pesar de las grandes bajas que sufrió el ejército ruso, la batalla no logró forzar una rendición total, y las fuerzas de Kutuzov continuaron su retirada, lo que resultó en una prolongación del conflicto y un cambio significativo en las expectativas francesas. Napoleón, que había esperado obtener una victoria decisiva en Smolensk para consolidar el control sobre Rusia, se vio ante una resistencia mucho más firme de la que había anticipado. El campo de batalla se llenó de bajas de ambos lados, pero la superioridad numérica y la posición estratégica de las fuerzas rusas no fueron completamente derrotadas. Durante el enfrentamiento, los franceses lograron algunas victorias locales, pero no pudieron romper la línea de defensa rusa de forma definitiva. A pesar de ello, los rusos no se dieron por vencidos y continuaron retrocediendo, implementando su táctica de tierra arrasada para privar al ejército de Napoleón de recursos vitales. La importancia estratégica de la batalla para Napoleón fue evidente, pero las consecuencias fueron mucho más complejas de lo que él había anticipado. A pesar de la victoria, Napoleón no pudo aprovechar la oportunidad para destruir completamente a las fuerzas rusas.
La retirada rusa, aunque costosa, no significó la derrota final, y el ejército francés se enfrentó a nuevos desafíos logísticos. La destrucción de la ciudad de Smolensk y la escasez de suministros afectaron gravemente la capacidad operativa del gran ejército. La falta de alimentos, víveres y forraje para los caballos se convirtió en una gran dificultad que mermó la moral de las tropas francesas. Este no fue solo un revés militar, sino también un golpe a la moral del ejército de Napoleón. A medida que las fuerzas francesas avanzaban hacia Moscú, la perspectiva de una victoria definitiva parecía desvanecerse. Napoleón, a pesar de haber infligido grandes bajas a los rusos, no pudo capitalizar sobre su victoria en Smolensk. La guerra se prolongó, y el desgaste logístico y humano se convirtió en un factor cada vez más importante. La batalla de Smolensk no solo fue un enfrentamiento bélico, sino también una demostración de las limitaciones logísticas y estratégicas de una invasión tan extensa y compleja. La incapacidad para destruir al ejército ruso de manera decisiva, combinada con las difíciles condiciones del terreno y las tácticas de los rusos, comenzó a mostrar las primeras grietas en la invasión napoleónica. A pesar de haber ganado la batalla, Napoleón se vio atrapado en una prolongada guerra de desgaste, que no solo minó la moral de sus tropas, sino que también alteró el curso de la invasión hacia un futuro incierto. La marcha hacia Moscú comenzó después de la batalla de Smolensk, cuando Napoleón, confiado en su victoria táctica, decidió continuar su avance hacia la capital rusa. A pesar de las dificultades evidentes, tanto logísticas como humanas, Napoleón optó por seguir adelante, creyendo que la caída de Moscú podría ser la clave para forzar la rendición definitiva de Rusia. La decisión de avanzar hacia Moscú fue estratégica, pues, en teoría, asegurar la ciudad podría haber debilitado irremediablemente la resistencia rusa. Sin embargo, esta decisión también puso en evidencia las limitaciones de la invasión y la creciente vulnerabilidad del gran ejército. El camino hacia Moscú fue arduo y lleno de desafíos. La falta de recursos y las constantes dificultades logísticas comenzaron a afectar de manera significativa la moral del ejército francés. La retirada de las fuerzas rusas, que seguían utilizando la táctica de tierra arrasada, dejó a las tropas de Napoleón sin acceso a los recursos esenciales como alimentos, forraje y víveres. Este comportamiento estratégico de los rusos, que quemaban todo a su paso para evitar que los franceses pudieran abastecerse, no solo retrasó la marcha, sino que también profundizó las dificultades para el gran ejército. A medida que el ejército francés avanzaba, las condiciones empeoraban. La escasez de suministros, el agotamiento extremo y las bajas enfermedades minaban las fuerzas francesas, haciéndolas cada vez más vulnerables. El desgaste logístico no solo afectó la capacidad de combate de las tropas, sino que también profundizó las tensiones dentro del ejército. Los soldados, al enfrentarse a condiciones adversas, comenzaron a perder la confianza en la campaña, lo que aumentó la desesperanza en las filas francesas. A pesar de estos problemas, Napoleón se mantenía firme en su objetivo. La capital rusa parecía a su alcance, y el líder francés confiaba en que una victoria decisiva en Moscú podría obligar a los rusos a negociar. Sin embargo, a medida que la marcha se prolongaba, las fuerzas rusas continuaban su retirada, evitando una confrontación directa. Esta estrategia de desgaste, junto con la táctica de tierra arrasada, hizo que la campaña se convirtiera en una guerra de resistencia en lugar de una invasión fulminante. El fracaso de Napoleón para enfrentar y derrotar completamente a las fuerzas rusas durante la marcha hacia Moscú tuvo repercusiones estratégicas devastadoras. A medida que las dificultades logísticas aumentaban, el ejército de Napoleón se veía incapaz de adaptarse y responder a las tácticas de los rusos. La invasión, que comenzó con una gran expectativa, se estaba transformando en un conflicto sin fin, poniendo en peligro la estabilidad